Una fastuosa celebración familiar se transforma en una humillación pública cuando una amante resentida irrumpe en la mansión y arremete contra la esposa delante de todos. Ella está convencida de que puede ridiculizarla, arrebatarle al marido y apropiarse de un lugar que jamás le perteneció. Lo que no imagina es que el verdadero poder en esa casa descansa en manos de alguien mucho más firme de lo que nunca habría sospechado. Cuando la madre del marido da un paso al frente ante toda la familia y descarga 2 bofetadas ensordecedoras que hacen vibrar la estancia, la verdad golpea todavía con más fuerza. La mansión, la herencia, el mañana. Nada de eso es propiedad del hombre que traicionó a su esposa. Y lo que viene después es un giro de orgullo, caída y justicia total que no creerás hasta que lo escuches desarrollarse. Cuéntanos a qué hora estás oyendo esta historia y desde qué ciudad nos escuchas. Déjanos tu comentario aquí debajo. Nos encantará leerte. La velada había arrancado como cualquier otra reunión distinguida del clan en la finca Almenara. Las luces cálidas de las lámparas de araña derramaban un resplandor dorado que bañaba el salón de baile y hacía que cada rincón pareciera todavía más lujoso. Los invitados se movían de un lado a otro con platos de cordero asado en la mano y copas altas de vino reluciendo bajo la luz. Las risas flotaban suspendidas en el aire. Un cuarteto de cuerda llenaba el techo abovedado con melodías suaves que acariciaban los oídos de todos. Era ese tipo de noche en la que se suponía que nada podía torcerse. Esa clase de evento en el que la gente lucía sus mejores sonrisas y fingía que cada rama del árbol familiar se llevaba de maravilla. Laura estaba de pie junto a la larga mesa del buffet, sujetando un vaso de agua con gas en vez de vino. Prefería los rincones discretos en reuniones como aquella, el ruido constante, la presión por mostrarse impecable, las preguntas insistentes sobre su matrimonio. Todo eso la agotaba, aunque siempre conseguía dibujar una sonrisa educada cada vez que alguien se acercaba a saludarla. Alisó una pequeña arruga de su vestido, recordándose que debía mantener la compostura, conservar la calma, ser la esposa ejemplar que todos daban por sentada. Al otro lado del salón, su marido Javier ya estaba rodeado por un pequeño círculo de primos y conocidos de negocios. Reía más alto de lo normal, inclinándose hacia adelante en conversaciones que parecían divertirle únicamente a él. Laura lo observó un instante. Siempre sabía cuando Javier estaba forzando demasiado las cosas. Buscaba atención, ansiaba admiración, lo había hecho toda su vida. Soltó un suspiro casi imperceptible y se volvió hacia la zona de los postres, con la esperanza de que un momento a solas le permitiera respirar con un poco más de tranquilidad. No llegó a tener esa oportunidad. El ambiente cambió en cuanto Claudia apareció. ¿No fue gradual? Fue inmediato, como una corriente de aire helado colándose por una puerta entreabierta. Las conversaciones se apagaron, las cabezas se giraron, incluso los músicos parecieron rozar una nota desafinada mientras la amante hacía su entrada. Claudia llevaba un llamativo vestido de seda rojo que se le ceñía al cuerpo como si se lo hubieran cosido directamente sobre la piel. Su melena rubia caía en ondas sueltas sobre los hombros y sus tacones repiqueteaban con absoluta seguridad sobre el mármol pulido. Caminaba como si fuera el auténtico centro de gravedad de toda la mansión y en su propia cabeza, probablemente lo era. Con una sonrisa lenta y calculadora, barrió la sala con la mirada antes de detener los ojos en Laura. El corazón de Laura se encogió de golpe. No había esperado ver a Claudia allí. Nadie la había invitado, nadie habría tenido el valor. Aquello era una celebración familiar, una reunión formal, un espacio donde los extraños, y en especial alguien como ella, no tenían absolutamente nada que hacer. Pero ahí estaba, firme, sin la menor disculpa y avanzando en línea recta hacia Laura. Antes de que Laura pudiera apartarse, Claudia acortó la distancia y le rozó el hombro con fuerza, como si apartara de un empujón a una desconocida que se interponía en su camino. El contacto fue brusco, directo e inequívocamente intencionado. Laura dio medio traspié, apretando el vaso para que no se derramara. Se escucharon varios jadeos desde las mesas cercanas. Un par de parientes intercambiaron miradas rápidas. Habían visto perfectamente lo que acababa de ocurrir. «Uy», soltó Claudia con una voz empalagosa que escondía suficiente veneno como para quemar la seda. «Hay gente que de verdad debería fijarse mejor en dónde se planta». Laura parpadeó, sobresaltada. «Claudia, esto es una reunión familiar».
No tendrías que estar aquí. Claudia soltó una risita. Fue un sonido breve y cortante que atrajo aún más miradas. Por favor, ahórrate el numerito de esposa sorprendida. He venido a apoyar a Javier. Él quería que estuviera aquí. ¿Era mentira? Laura lo supo al instante. Javier podía desear mil cosas, pero ni siquiera él era tan insensato como para invitar a su amante a un evento de familia. O eso quería creer. Aún así, Claudia lo dijo lo bastante alto como para que los de alrededor dejaran en pausa sus conversaciones. Los ojos se giraron hacia ellas. Algunos móviles se alzaron disimuladamente. La energía en la sala se afiló como el cristal. Laura trató de retroceder, pero Claudia volvió a cortar la distancia, invadiendo por completo su espacio. El perfume de la amante era intenso y carísimo, una fragancia que exigía ser notada. Sus ojos brillaban de satisfacción, como si llevara tiempo esperando exactamente ese instante. «Te noto rígida», susurró Claudia, lo bastante alto como para que otros la escucharan. ¿Te agobia el sitio o es que por fin todos están viendo la verdad sobre tu matrimonio? Laura apretó el vaso con más fuerza. Intentó mantener la voz firme. Por favor, para. Estás montando un escándalo. ¿Un escándalo? Claudia ladeó la cabeza y sonrió aún más. Cariño, esto no es un escándalo, es claridad. La gente tiene derecho a saber con quién quiere estar realmente Javier. Algunos invitados se taparon la boca con la mano. Otros se inclinaron disimuladamente, fingiendo examinar la decoración mientras, en realidad, escuchaban cada palabra. La música del cuarteto volvió a tambalearse, como si incluso los músicos sintieran como la tensión se disparaba. Laura notó el rubor subiéndole a las mejillas. Intentó apartarse de nuevo, pero Claudia se movió a la vez, bloqueándole el paso a propósito. Entonces, sin previo aviso, la amante estiró la mano y tiró bruscamente de la manga del vestido de Laura. La tela se tensó. Laura se echó hacia atrás, desconcertada. El movimiento repentino hizo que el vaso se le resbalara de los dedos. Cayó al suelo y se hizo añicos en decenas de fragmentos brillantes. El ruido se propagó por todo el salón de baile como un trueno. La sala se quedó en silencio. Todas las conversaciones se cortaron en seco. Las cabezas se giraron de golpe hacia ellas. Claudia apoyó una mano en la cadera fingiendo inocencia. Madre mía, Laura, no eres capaz de sujetar nada. Laura se quedó mirando el cristal roto a sus pies. Se le cortó el aire. Podía sentir cada par de ojos clavado en ella, juzgándola, intentando descifrar qué demonios acababan de presenciar. El dolor y la vergüenza le apretaron el pecho. Lo único que deseaba era desvanecerse. Pero Claudia aún no había terminado. Se inclinó hacia ella, con la voz lo bastante baja como para sonar íntima, pero lo bastante alta como para que la escucharan. De verdad, me lo pones demasiado fácil. El momento quedó suspendido en el aire como una tormenta a punto de estallar. Y Laura supo, muy en el fondo, que aquella noche estaba a punto de deshilacharse de formas que jamás habría imaginado. El eco del cristal roto seguía vibrando incluso después de que el último fragmento se hubiera detenido en el mármol reluciente. No fue simplemente un sonido. Fue una señal. Una ruptura. Una línea trazada con violencia en medio de una velada que, minutos antes, parecía perfecta. Las conversaciones quedaron suspendidas. El cuarteto de cuerda falló en encontrar su siguiente nota y finalmente quedó en silencio. Esa calidez cómoda que impregnaba la finca Almenara solo un instante atrás desapareció como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno. Un frío repentino se instaló en cada rincón del salón de baile. Laura permanecía inmóvil en el centro de todo, con la mano todavía temblándole en el aire, como si el vaso siguiera allí. Su respiración se atascó en su pecho. Sus ojos ardían. Por un momento pareció detenida entre respiraciones, incapaz de moverse, incapaz de hablar, incapaz de comprender que su humillación acababa de desarrollarse ante docenas de invitados. Podía sentir cómo el calor subía por su cara, pero al mismo tiempo su cuerpo se enfriaba. Un frío profundo, que se hundía en los huesos. A su alrededor, los pedazos de cristal captaban la luz de las lámparas como pequeños diamantes crueles. La bebida derramada se extendía en un charco brillante que reflejaba cada mirada que la analizaba.
Los invitados no reaccionaron. Unos apretaron los labios. Otros intercambiaron una mirada incómoda. Algunos levantaron sus teléfonos pero los bajaron a medias, incapaces de decidir si grabar o fingir que no querían ser testigos del desastre. Un niño, cerca de la mesa de postres, tiró del vestido de su madre para preguntar algo, pero ella lo sujetó del hombro, sin apartar la vista de Laura. Claudia dio un paso hacia atrás, pero solo lo suficiente para interpretar su papel, inocente, sorprendida, superior. No se disculpó. No la ayudó. No ofreció una mano. En su lugar, se arregló el cabello con un movimiento teatral y dejó que una sonrisa satisfecha curvara sus labios. Era el tipo de sonrisa que mostraba que había conseguido exactamente lo que quería. Que ese había sido su objetivo desde el principio. A Laura se le tensó la garganta. Llevó una mano a la mejilla y descubrió que estaba mojada. No recordaba haber llorado. Pero ahí estaba la prueba, el rímel manchado bajo los ojos. Podía sentirlo. Podía sentir cómo las marcas oscuras delataban su vulnerabilidad. Una de las tías de Javier susurró lo bastante fuerte para que cualquiera la oyera. «Esto es inaceptable, ¿has visto cómo la empujó?». Un primo murmuró. «¿Alguien debería intervenir?». «No». Pero nadie se movió. Laura intentó respirar, pero su pecho no obedeció. Se llevó una mano temblorosa al cabello, empujándolo detrás de la oreja. Todo el salón parecía demasiado brillante, demasiado juzgador, demasiado silencioso. La única figura nítida era Claudia, como si el resto del mundo hubiera perdido definición. Esa sonrisa le escaldaba el alma. Laura susurró una disculpa a los invitados más cercanos, aunque no había hecho nada malo. «Lo siento, no quise causar una escena». Una mujer cerca negó con suavidad. «Cariño, no fue tu culpa». Pero el consuelo duró un segundo. Otro invitado murmuró a su pareja. «A Javier no le va a gustar esto». Laura se inclinó, instintivamente, para recoger el cristal roto, pero su mano se detuvo en el aire. No podía arrodillarse allí, delante de todos, con su dignidad rota y sus lágrimas expuestas. No podía hacerse más pequeña de lo que ya se sentía. Fue entonces cuando escuchó el sonido que temía. Pasos. Pasos conocidos. Firmes. Rápidos. Cargados de irritación. El salón se abrió ligeramente para dejar pasar al hombre que acababa de entrar, Javier. Ella no necesitó levantar la vista para reconocer el cambio en el ambiente. Javier siempre traía una sombra consigo cuando estaba de mal humor. Y ahora esa sombra era del tamaño del salón entero. Los invitados se apartaron, formando un pasillo estrecho entre ellos. Laura fijó la vista en el suelo, deseando desaparecer entre las grietas del mármol. La voz de Javier retumbó con una dureza que atravesó el silencio. ¿Qué demonios está pasando aquí? Laura levantó lentamente los ojos. Pero no pudo sostener su mirada. Intentó hablar. Nada salió. El terror le apretó la garganta. Claudia aprovechó ese instante con precisión quirúrgica. Puso una mano teatral en su pecho. Fue un accidente, dijo con falsa fragilidad. Laura chocó conmigo, y su vaso cayó. Yo estoy segura de que no lo hizo a propósito. Estas cosas pasan. Un murmullo recorrió la sala, como un veneno propagándose entre los invitados. Laura logró susurrar. Eso no fue lo que pasó. Pero su voz era tan débil como un hilo. Claudia se inclinó para susurrar, solo para Laura. Ten cuidado, querida. La gente está mirando. Las rodillas de Laura cedieron un instante. Y la humillación terminó de envolverla como un manto frío. Esta noche sería completamente distinta a cualquier cosa que ella hubiera imaginado. ¿Y lo peor? Todavía no había ocurrido. El silencio posterior a la intervención de Claudia parecía tragarse el oxígeno del salón. Nadie se atrevía a romper ese instante. Las lámparas seguían brillando como si nada hubiera pasado, pero la tensión era tan densa que podría haberse cortado con un cuchillo. Javier clavó los ojos en Laura. Su ceño estaba fruncido, su mandíbula tensa, y en sus pupilas brillaba una mezcla de enfado, incomodidad y vergüenza social que Laura conocía demasiado bien. Esa mirada la había perseguido muchas veces en casa, aunque nunca había sido tan pública,
tan monumental, tan devastadora. Laura, dijo Javier con un tono bajo que contenía un filo de advertencia, ¿quieres explicarme qué ha ocurrido? Ella abrió la boca, pero la voz no salió. Trató de respirar hondo para intentar ganar un segundo de claridad. Yo no, comenzó. Pero Claudia se adelantó con una velocidad sorprendente. De verdad, Javier, no pasa nada, insistió con dulzura forzada. Laura tropezó un poco y el vaso se le resbaló. No hace falta dramatizar. Todos vimos que estaba un poco nerviosa. Ese comentario prendió fuego a un rumor que se extendió entre los invitados como hojas secas ardiendo. Laura sintió que su estómago se comprimía hasta doler. Eso no fue lo que pasó, logró decir finalmente, con la voz rota. Claudia me empujó. La amante ladeó la cabeza con una expresión de falsa consternación. ¿Empujarte? Vamos, Laura, ¿por qué inventar algo así delante de la familia? Estás muy tensa. Quizá deberías descansar un momento. La humillación volvió a estrellarse contra el pecho de Laura. Alguien murmuró al fondo. ¡Qué vergüenza, en medio de la fiesta! Otra voz añadió. Ella siempre ha sido tan frágil. ¿Fragilidad? ¡Qué palabra tan injusta! Laura sintió un hormigueo en la nuca. Su respiración se aceleró. Sus manos temblaban. Javier se pasó la mano por la frente, cansado, irritado. Laura, si estás nerviosa por algo, podemos hablarlo después. Esto es una celebración, no un escenario para esto. Claudia puso una expresión dolida, casi ofendida. No quiero problemas, Javier. Solo quiero que todo esté en paz. Nada más. Laura apretó los labios. Era como caer en un pozo sin fondo. Cada intento de defenderse era tomado como exageración o histeria. Podía ver la forma en que los invitados fruncían el ceño, tratando de decidir si creerle o fingir que no escuchaban. Pero antes de que pudiera reunir el valor para responder, ocurrió lo impensable. Desde la parte más profunda del salón, la multitud empezó a dividirse mientras una figura imponente avanzaba sin prisa pero con absoluta determinación. La gente se apartaba con respeto inmediato, instintivo. Era Doña Milagros, la madre de Javier. Una mujer elegante, de porte regio y mirada cargada de autoridad. Vestía un traje azul marino impecable y sus canas perfectamente recogidas parecían coronarla como si fuese la matriarca de una antigua familia aristocrática. Sus tacones golpeaban el suelo con precisión, cada paso sonaba como una sentencia. Laura sintió como un escalofrío le recorría la espalda. No sabía si su presencia sería un salvavidas o un golpe más fuerte que el anterior. Javier enderezó la espalda al verla. Mamá, empezó, intentando sonreír para disimular el desastre. Pero Milagros no lo miró a él. Avanzó directa hacia las dos mujeres. Sus ojos, oscuros como la noche, estaban fijos en Claudia. Y entonces, sin previo aviso, ¡pam! Una bofetada resonó tan fuerte que los ventanales parecieron vibrar. Un murmullo ahogado recorrió el salón. Claudia se llevó la mano a la mejilla, completamente atónita. Antes de que pudiera reaccionar, llegó la segunda. ¡Pam! Aún más contundente que la primera. Las dos se escucharon como latigazos en el silencio absoluto del salón. Los invitados retrocedieron un paso, sorprendidos, horrorizados, fascinados. Claudia abrió los ojos desmesuradamente. ¿Qué demonios?, balbuceó con la voz quebrada. Doña Milagros habló entonces, con una calma tan gélida que atravesó a todos. Esa, dijo señalando la primera, es por irrumpir en mi casa sin invitación. Y esa, continuó señalando la segunda, es por intentar humillar a la mujer de mi hijo. Javier tragó saliva. Nunca había visto a su madre perder la compostura. Y sin embargo, la bofetada había sido tan precisa, tan calculada, tan necesaria, que nadie se atrevió a cuestionarla. Laura sintió como el aire le regresaba lentamente al cuerpo. Por primera vez en toda la noche. Alguien había hablado por ella. Claudia reunió un poco de aire, con la mejilla enrojecida. No tenía idea de que esto era tan territorial, intentó justificar con torpeza. Pero Milagros la fulminó con una mirada que la dejó más pequeña que un grano de polvo. Territorial no,
Señorita, corrigió. Se llama decencia. Algo que usted desconoce por completo. Claudia retrocedió, tambaleándose un instante, y entonces lo vio. Ningún invitado la defendía. Nadie la apoyaba. Ni siquiera Javier se movía. Milagros continuó, con voz firme. Si vuelve a acercarse a mi familia, se lo juro, lamento informarle que esta bofetada será el gesto más suave que reciba de mi parte. Claudia apretó los dientes, humillada, con los ojos brillando de ira contenida. Esto no va a quedar así, escupió en voz baja. Ni para ti, Laura, ni para nadie aquí. Pero nadie le respondió. El daño ya estaba hecho. Claudia se dio la vuelta y salió del salón con pasos torpes, sujetándose el rostro. Los invitados empezaron a murmurar, esta vez de manera diferente. No había desprecio hacia Laura. Había indignación hacia Claudia. Había respeto hacia Milagros. Y había una atención renovada hacia el matrimonio de Javier y Laura, una atención que pesaba como plomo. Milagros se volvió hacia su nuera. Su expresión cambió. Se suavizó. Se volvió humana. Levanta la cabeza, hija, dijo con afecto genuino. En esta familia, nadie te pisa. Laura sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Pero lo peor aún estaba por llegar. Claudia no era el tipo de mujer que aceptaba una derrota. Y esa noche marcaría el inicio de una guerra silenciosa. Una guerra que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. El silencio que quedó tras la salida abrupta de Claudia era tan tenso que dolía. Los invitados no sabían si fingir que nada había ocurrido o si debían comentar lo que acababan de presenciar. Milagros seguía de pie junto a Laura, imponente, protectora, como un muro antiguo capaz de soportar cualquier tormenta. Javier tragó saliva, todavía procesando que su madre acababa de abofetear a su amante delante de toda la familia. La vergüenza, la furia y la confusión se mezclaban en su rostro de forma caótica. Mamá, empezó, pero Milagros levantó una mano para silenciarlo. Ni una palabra, ordenó sin mirarlo siquiera. No después del espectáculo que has permitido. Javier apretó la mandíbula. Estaba acorralado, incapaz de defenderse sin quedar en evidencia. Milagros se volvió hacia los invitados, recuperando ese tono elegante y autoritario que la caracterizaba. Lamento profundamente que hayan tenido que presenciar algo tan vulgar, declaró. Pero quiero que todos entiendan que, en esta casa, la familia se respeta. Hubo asentimientos tensos, murmullos aprobatorios, incluso algún aplauso aislado que se contuvo rápidamente. Laura permanecía quieta, todavía temblando. Su mente estaba saturada. No encontraba palabras. No encontraba aire. No encontraba manera de procesar que todo aquello estaba ocurriendo realmente. Milagros entonces puso una mano firme sobre su hombro. Vamos a un sitio más tranquilo, dijo con suavidad. Y Laura la siguió como si fuera una niña que necesitaba refugiarse del mundo. La llevaron a una pequeña sala privada cerca de la biblioteca. Era un espacio más íntimo, adornado con cuadros antiguos y un sofá de terciopelo verde. Allí, lejos de las miradas y los susurros, Laura finalmente soltó un sollozo ahogado. Milagros cerró la puerta con calma y se acercó a ella. Hija, dijo con voz cálida, totalmente diferente de la que había usado en el salón, si no me necesitas fuerte, puedo dejar de serlo 5 minutos. Esas palabras fueron la última gota. Laura se hundió en el sofá y rompió a llorar sin poder contenerse. Milagros se sentó a su lado y la abrazó con una ternura que jamás habría imaginado recibir de aquella mujer tan imponente. No mereces esto, susurró. Y no voy a permitir que nadie te destruya. Ni Javier. Ni esa criatura sin moral. Ni ningún miembro de esta familia que haya olvidado quién eres tú. Laura se limpió las lágrimas, avergonzada. No quería causar un escándalo, de verdad. El escándalo lo causaron ellos, corrigió Milagros sin dudar. Tú solo fuiste la víctima de sus necedades. Y en esta casa, querida, la víctima no se arrodilla, se levanta. Laura soltó una risa entrecortada. No sé si puedo levantarme después de esto. Claro que puedes, replicó Milagros. Porque no estás sola. ¿Era extraño? Porque por primera vez en muchos años, Laura lo creyó.
Mientras tanto, en el salón de baile, el ambiente era una mezcla de tensión, morbo y especulación. Los invitados habían perdido por completo el interés en la cena. Ahora todo giraba en torno al escándalo, al matrimonio en ruinas y a las consecuencias que tendrían lugar en esa misma noche. Javier caminaba de un lado a otro con rabia silenciosa. No sabía cómo manejar la situación. Su amante humillada, su esposa derrumbada, su madre indignada. Todo se le escapaba de las manos. Varios familiares intentaron acercarse a consolarlo o aconsejarlo, pero él los apartó de forma brusca. No quería consejos. No quería compasión. Quería que las cosas volvieran a ser como antes, cuando podía controlar cada situación con un chasquido de dedos. Pero ese control ya no existía. Y lo peor es que su orgullo no le permitía admitir que él era el causante de todo. En la sala privada, Laura respiraba un poco mejor. Su cuerpo seguía temblando, pero la presencia de Milagros le daba un extraño consuelo. Milagros, dijo finalmente, ¿por qué me defendiste así? La mujer se acomodó el cabello canoso y respondió con la serenidad de quien ha vivido demasiados inviernos como para andarse con rodeos. Porque llevo años observándote. Porque sé quién eres. Porque sé lo que has soportado. Y porque ya era hora de que alguien le pusiera un freno a la falta de vergüenza de mi hijo. Laura abrió los ojos sorprendida. ¿Tú sabías lo de Claudia? Milagros asintió lentamente. No soy ciega, hija. Y tampoco ingenua. Javier lleva tiempo comportándose como un muchacho inmaduro que cree que puede tenerlo todo sin pagar consecuencias. Laura apretó los dedos con nerviosismo. Entonces, ¿me culpas por no haber dicho nada? Milagros negó con firmeza. Te culpo de nada. Javier tomó sus decisiones. Tú intentaste proteger tu matrimonio. Y hoy, se te rompió el corazón delante de todos. Eso no lo merecía nadie. Y menos tú. Laura bajó la mirada. ¿Qué va a pasar ahora? Milagros se inclinó hacia adelante. Ahora, querida, vas a recuperar tu dignidad. Con calma. Con inteligencia. Con estrategia. Y yo voy a ayudarte. Laura sintió que una nueva emoción aparecía entre el dolor, esperanza. Y justo cuando Milagros iba a añadir algo más, la puerta se abrió de golpe. Era Javier. El rostro desencajado. El orgullo herido. La furia contenida. Y los ojos encendidos como carbón ardiente. Javier irrumpió en la sala privada con la energía torpe de alguien que ha perdido por completo el control de la situación. La puerta golpeó contra la pared y el eco llenó el pequeño espacio, arrancando un sobresalto de Laura. Milagros se puso de pie al instante, interponiéndose entre él y su nuera como si llevara años esperando exactamente ese momento. Esto no puede estar ocurriendo, soltó Javier con la respiración acelerada. ¿Qué estás haciendo, madre? ¿Qué clase de espectáculo estás montando delante de toda la familia? Milagros alzó una ceja con una calma que contrastaba brutalmente con la furia de su hijo. El espectáculo lo montaste tú, respondió. Yo solo estoy recogiendo los pedazos que dejaste. Javier apretó los puños. No tienes derecho a intervenir así en mi vida. Ni a humillarme frente a todos. Milagros dio un paso hacia él, su presencia imponía más que cualquier grito. ¿Humillarte? Repitió con voz baja e increíblemente peligrosa. Te humillaste tú solo cuando permitiste que esa mujer cruzara la puerta. Te humillaste cuando la defendiste delante de tu esposa. Y te humillaste aún más cuando levantaste la voz para echarla de una casa que ni siquiera te pertenece. Laura sintió que el aire se le escapaba. Cada palabra golpeaba a Javier con precisión quirúrgica. Él, sin embargo, intentó recomponerse. Madre, no fue así. Laura exageró. No controló sus emociones. Claudia solo quiso. Silencio, ordenó Milagros, y el tono fue tan cortante que incluso la respiración de Javier se detuvo. Ella se acercó un paso más. Claudia es una intrusa. Una oportunista que se alimenta del caos. Y tú le abriste la puerta con una sonrisa. Tú le diste su lugar. Tú la alentaste. Javier tragó saliva, pero su orgullo todavía lo empujaba a mantenerse firme. No la alenté, mintió. Solo intenté ser amable.
Laura interpretó todo mal. Laura cerró los ojos. Ese discurso, ese mismo argumento, lo había escuchado demasiadas veces. Milagros lo sabía. Y explotó sin dudarlo. Laura no interpretó nada mal, exclamó. Fue empujada, fue insultada, fue menospreciada delante de toda la familia. ¿Y quieres que creamos que todo fue un malentendido? Javier retrocedió medio paso. Milagros lo siguió sin piedad. Mírate, continuó. Eres incapaz de asumir una sola consecuencia. Todo es culpa de alguien más. La culpa es de Laura, del ambiente, de la presión, de cualquiera excepto de ti. Se detuvo frente a él, casi nariz con nariz. Pero esta vez no vas a escapar. Laura observaba la escena en silencio, con el corazón acelerado. Estaba viendo a Milagros no como suegra, sino como una figura que había decidido clavar un hacha en el suelo y trazar una línea definitiva. Javier intentó recuperar terreno. Esto no es justo. No sabéis por todo lo que yo he pasado. No sabéis lo complicado que ha sido este matrimonio últimamente. Laura sintió un pinchazo en el pecho, pero Milagros fue más rápida. ¿Complicado?, preguntó con un tono gélido. Complicado es amar a alguien que no te respeta. Complicado es sostener un hogar cuando la otra persona solo quiere derribarlo. Complicado es seguir adelante mientras tú destruyes la confianza que ella te ofreció. Javier abrió la boca, pero no pudo formar palabras. Y aún así, continuó Milagros, ella está aquí. Destrozada, sí. Humillada, también. Pero de pie. Mucho más de lo que tú puedes decir de ti mismo, Javier. El silencio que siguió fue brutal. Javier finalmente habló, su voz quebrándose apenas. Yo, solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Milagros negó lentamente. ¿No volverán? No después de lo que hiciste esta noche. Él se volvió hacia Laura por primera vez desde que entró. Sus ojos estaban llenos de miedo. Laura, por favor. Dime algo. Dime que podemos arreglarlo. Que lo que pasó fue un error. Laura lo miró largo rato. No con odio. No con venganza. Con una claridad que jamás había sentido tan afilada dentro de sí. Un error es un tropiezo, dijo con voz suave pero segura. Lo que tú hiciste esta noche fue una elección. La expresión de Javier se quebró por completo. Milagros puso una mano protectora sobre la espalda de Laura. Y no permitiré que sigas dañándola. Javier intentó acercarse, pero Milagros levantó una mano como si fuera un escudo invisible. Detente. Ya has hecho suficiente. Su tono era el de una sentencia. Esta noche, tu lugar no está aquí, declaró. He dado órdenes al personal, dormirás en la casa de huéspedes. Mañana hablaremos, si es que queda algo que hablar. Javier se quedó sin aire. ¿Me estás expulsando? ¿A mí? ¿De mi propia casa? Milagros respiró profundamente, clavando la mirada en la de su hijo. No es tu casa, Javier. Ya no. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el preámbulo de una verdad aún más grande. Aún más devastadora para él. Milagros caminó hacia la puerta. Ahora vete, ordenó con la autoridad de una reina, antes de que termines de perder lo poco que te queda de dignidad. Javier parpadeó, aturdido, derrotado, vulnerable como nunca. Pero no tuvo más opción que obedecer. Cuando la puerta se cerró y quedaron solas, Laura sintió que las piernas le temblaban. Milagros, sin embargo, sonrió con una calma inesperada. Respira, hija, dijo suavemente. Lo peor ya pasó. Laura, entre lágrimas, logró asentir. Pero no sabía aún que la parte más poderosa de la noche estaba a punto de revelarse. La sala quedó en silencio absoluto tras la marcha forzada de Javier. El eco de sus pasos se alejó por el pasillo como un recordatorio de que algo monumental acababa de quebrarse para siempre. Laura permaneció quieta, aún procesando cada palabra, cada golpe emocional, cada verdad que había emergido a la luz esa noche. Milagros, por su parte, caminó hacia la ventana y descorrió ligeramente la cortina. El jardín estaba iluminado por faroles cálidos que oscilaban con el viento suave. Era una noche hermosa, demasiado hermosa para el caos que había estallado dentro de la mansión.
¿Sabes, Laura?, dijo finalmente la mujer, sin girarse. A veces una humillación es solo el preludio de una revelación mayor. Y tú, estás a punto de recibir la tuya. Laura frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Milagros cerró la cortina con un gesto delicado y regresó al centro de la sala. Sus pasos eran firmes, pero había una suavidad nueva en su mirada, una que Laura no había visto antes. Quiero decir, continuó, que no entraste a esta familia como una invitada temporal. No te casaste para ser una sombra ni un accesorio. Tú fuiste elegida, más de lo que imaginas. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿No entiendo? Milagros se acercó a la mesa auxiliar, donde reposaba una carpeta de cuero oscuro. La misma que había usado en el salón cuando expuso la verdad delante de todos. La colocó entre ambas y la abrió con cuidado. Estos documentos debiste haberlos visto hace mucho tiempo, dijo, pero alguien decidió que no eras lo suficientemente fuerte para conocer la verdad aún. Laura entrecerró los ojos, insegura. ¿Qué verdad? Milagros tomó la primera hoja con ambos dedos y se la entregó suavemente. Era un título de propiedad. Pero no cualquier título. Uno que llevaba su nombre en letras grandes, elegantes y completamente inconfundibles. Laura del Castillo. Propietaria absoluta de la finca Mariñán. Laura parpadeó varias veces. Esto debe ser un error. No lo es, respondió Milagros con una firmeza tranquila. Pero, Laura tembló. ¿Cómo es posible que esta casa esté a mi nombre? Yo nunca firmé nada. Nunca se me informó. Nunca. Milagros se sentó frente a ella, apoyando una mano maternal sobre la mesa. Fue decisión de don Ramiro, el abuelo de Javier. Laura abrió los labios en silencio absoluto. Milagros continuó. Cuando te conoció, supo inmediatamente que tú eras distinta. Que tenías una fortaleza silenciosa que muchos confunden con fragilidad. Que no deseabas el dinero de esta familia, ni sus lujos, ni sus reglas, sino un hogar verdadero. Laura sintió un pinchazo en el pecho. Una mezcla entre incredulidad y alivio profundo. Pero, ¿por qué a mí? La respuesta fue sencilla, casi obvia. Porque él te vio como la verdadera heredera emocional del legado. No a Javier, no después de cómo empezó a comportarse. Y ciertamente no a nadie más de esta familia. Milagros deslizó más documentos frente a ella. Firmas notariales. Fechas. Sellos. Todo auténtico. Todo oficial. Todo indiscutible. Si esto es real, susurró Laura, significa que Javier me amenazó con echarme de una casa que ya era mía. Milagros afirmó con la cabeza. Exactamente. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna. No de miedo, sino de claridad absoluta. Todo lo que Javier había dicho, cada amenaza, cada intento de control, cada gesto de superioridad, se desmoronaba como polvo sobre un mármol pulido. ¿Por qué nadie me lo dijo antes?, preguntó con un hilo de voz. Porque el plan del abuelo era que lo supieras cuando más lo necesitaras. Cuando tu espíritu estuviera listo para sostener el peso de la verdad, no para quebrarse bajo ella. Laura miró los papeles de nuevo. Su nombre resplandecía como si hubiera estado esperando ese instante para revelarse por fin. Milagros, no sé qué decir. La matriarca sonrió suavemente. No digas nada. Solo acepta lo que siempre debió ser tuyo. Laura sintió como algo dentro de sí se recolocaba, como si su alma encajara en un sitio que llevaba años esperando. La inseguridad empezó a disiparse como niebla en el amanecer. Entonces, susurró, todo este tiempo, yo tenía más poder del que creía. Muchísimo más, respondió Milagros. El único que no lo sabía era Javier. Y por eso creyó que podía tratarte como trató hoy. Pero ya no más. Laura respiró profundamente. Su voz se volvió más firme. ¿Qué se supone que haga ahora? Milagros entrecerró los ojos, como si ya tuviera el plan trazado desde hace tiempo. Ahora, Laura, vas a tomar el lugar que te corresponde. No como víctima. No como esposa herida. Sino como la mujer que dirige esta finca, este legado y este futuro. Laura se quedó inmóvil. Procesando. Entendiendo. Renaciendo.
¿Y Javier?, preguntó finalmente. Milagros esbozó una sonrisa que destilaba justicia y precisión. Y Javier tendrá que aprender a vivir en un mundo donde tú no estás por debajo de él, sino por encima. Laura bajó la mirada hacia los documentos nuevamente. Sus dedos se deslizaron por su propio nombre escrito con tinta negra. ¿Era real? Era suyo. Era el comienzo. Y por primera vez en toda la noche, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero llena de algo indestructible. ¿Poder? Laura seguía observando los documentos como si estuviera viendo un espejo que finalmente reflejaba su verdadero rostro. Tenía entre las manos la prueba irrefutable de que toda la mansión, cada ladrillo, cada cuadro, cada rincón iluminado por lámparas antiguas, le pertenecía. Su nombre escrito allí no solo representaba propiedad. Representaba destino. Representaba dignidad recuperada. Milagros, paciente y serena, la observaba con un leve orgullo maternal. «Hay algo más que debes saber», dijo con voz calmada pero firme. Laura levantó la mirada lentamente. ¿Aún más? Milagros asintió. Estos documentos no solo te entregan la casa, también te otorgan la administración completa de la herencia vinculada a la finca. Cuentas, tierras adyacentes, acciones de la empresa familiar y todas las decisiones financieras que antes compartían Javier y yo. Laura sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué quieres decir con administración completa? Milagros tomó otro folio y lo extendió frente a ella. Significa, Laura, que tú eres ahora la cabeza legal de esta familia. No Javier. No yo. Tú. El mundo pareció detenerse alrededor de Laura. Pero eso es imposible, yo no. Es completamente posible, interrumpió Milagros. Ramiro, en su testamento, dejó un apartado claro: el liderazgo de la finca recaerá en la persona que demuestre mayor integridad moral y resiliencia emocional. Él no lo dijo abiertamente, pero todos sabíamos a quién se refería. Laura sintió un nudo en la garganta. ¿A mí? Sí, confirmó Milagros. Porque mientras otros buscaban poder, tú buscabas paz. Mientras otros ansiaban reconocimiento, tú ofrecías lealtad. Mientras otros se dejaban consumir por el ego, tú conservabas la humildad incluso cuando eras ignorada. Laura bajó la mirada, abrumada. Milagros se acercó más, tomó su mano con firmeza y añadió: no confundas silencio con debilidad. No confundas bondad con sometimiento. Tú no eres débil, Laura, solo estabas rodeada de gente que necesitaba que lo parecieras. Las palabras la atravesaron, pero no para herirla, sino para despertarla. Laura respiró hondo. Entonces, dijo lentamente, Javier ha estado actuando como si fuera dueño de todo cuando, en realidad, nunca lo fue. Milagros asintió sin titubeos. Exactamente. Y lo más triste es que, si hubieses sido un hombre íntegro, tu posición jamás habría sido un arma contra él. Pero eligió el camino de la arrogancia y la traición. Y ahora, debe asumirlo. Laura se recostó en el respaldo del sillón, procesando la enormidad de la revelación. Milagros continuó con un tono más reflexivo. Tu silencio de hoy fue una muestra de dolor, pero tu reacción final, la forma en que te plantaste ante él, ante Claudia, ante toda la sala, eso fue liderazgo, Laura. Eso fue valentía. Exactamente lo que Ramiro vio en ti. Laura sintió un temblor recorrer sus manos. Esta vez no era miedo. Era poder. Era claridad. Era renacimiento. No sé si estoy preparada para esto, confesó con sinceridad. Milagros sonrió con suavidad. Nadie lo está al principio. Pero te aseguro algo, se inclinó un poco más. Desde que entraste por esa puerta hace años, yo supe que tú cambiarías esta familia para siempre. Laura tragó saliva. ¿Y qué se supone que haga ahora? Milagros entrecerró los ojos, trazando un plan que parecía haber meditado durante mucho tiempo. Primero, vas a descansar. Esta noche ha sido una guerra. Pero mañana hablarás como la dueña de esta casa. No como una esposa implorando respeto, sino como la mujer que sostiene el legado entero. Laura asintió lentamente. ¿Y Javier? Milagros ladeó la cabeza con una expresión que mezclaba justicia y compasión.
Y Javier tendrá que enfrentar la realidad. No podrás evitarle el golpe, pero tampoco es necesario hundirlo. La verdadera lección será comprender que el poder que tanto ansiaba ya no está en sus manos. Y que la mujer a la que trató de humillar es ahora la única persona que puede decidir su futuro dentro de esta familia. Laura cerró los ojos un segundo. La idea la estremeció. No quiero destruirlo, susurró. Solo quiero protegerme. Milagros tocó su hombro con ternura. Eso es exactamente lo que te convierte en la líder que él nunca pudo ser. Laura abrió los ojos, ahora firmes, enfocados. De acuerdo, dijo con voz más segura. Haré lo que tenga que hacer. Milagros sonrió ampliamente por primera vez en toda la noche. Eso quería escuchar. En ese momento, un suave golpe sonó en la puerta. Ambas se giraron. El mayordomo principal, Ernesto, asomó la cabeza con respeto. Disculpen la interrupción, señoras, dijo. El señor Javier desea hablar con la señora Laura antes de retirarse a la casa de huéspedes. Laura sintió como la sala se llenaba de un aire nuevo. No de miedo. No de ansiedad. Sino de control. Ella ya no era la misma mujer que había entrado llorando a esa habitación. Era otra. Más fuerte. Más consciente. Más dueña de sí misma. Miró a Ernesto. Dile que puede entrar, respondió con voz serena. Milagros asintió aprobando su decisión. Un instante después, la puerta volvió a abrirse. Y Javier apareció en el umbral. Derrotado. Derrumbado. Desesperado. Pero esta vez, él no tenía el poder. Ella sí. Y ambos lo sabían. Javier permaneció en el umbral como si la puerta fuera una frontera entre el hombre que había fingido ser toda su vida y el hombre derrotado que ahora era. Sus ojos buscaban a Laura con desesperación, pero también con un reconocimiento nuevo y doloroso. Ella no estaba rota. Ella estaba firme. Entera. Transformada. Javier tragó saliva, dio un paso dentro y cerró la puerta tras de sí con una torpeza que delató su nerviosismo. Durante un largo instante no dijo nada. Solo la observó con la mirada vacilante de alguien que ya no entiende su lugar en el mundo. Laura no se movió. No retrocedió. No bajó la vista. Era él quien venía a su terreno. Era él quien debía rendir cuentas. Laura, empezó Javier con voz rasposa, sé que he cometido errores. Sé que esta noche, desvió los ojos, avergonzado, se salió de control. Pero no quiero que esto acabe así. No quiero que nuestra historia termine de esta manera. Ella lo observó con calma. No con dureza. Con una serenidad que lo desarmó más que cualquier grito. Nuestra historia terminó antes de que comenzara este escándalo, respondió. Terminó el día que dejaste que alguien más se metiera entre nosotros. Terminó el día que dejaste de verme. Javier frunció el ceño, dando 2 pasos hacia ella. Laura, por favor, yo te quiero. Sé que no he sido perfecto, pero de verdad te quiero. Laura inclinó la cabeza apenas. No lo suficiente, dijo. No como se supone que se quiere a quien llamas esposa. Él apretó los puños, tratando de contener la frustración. Dame una oportunidad de demostrarlo. Dame una oportunidad de arreglarlo. Claudia no significa nada. Solo cometí un error. Tú y yo, podemos reconstruir lo que teníamos. Milagros, que había permanecido en un segundo plano, dio un paso adelante sin pedir permiso para intervenir. ¿Reconstruir qué exactamente?, preguntó con voz afilada. ¿La mentira? ¿La traición? ¿El teatro que montaste frente a toda tu familia? Javier cerró los ojos un instante, como si esas palabras lo golpearan físicamente. Madre, por favor. No me llames madre como si eso te limpiara, replicó ella. Laura levantó una mano, calmando la tensión. Deja que hable, pidió. Milagros asintió y retrocedió un paso. Javier aprovechó ese espacio para acercarse más a Laura, aunque todavía dejaba 1 metro entre ambos. Sabía que no debía invadir su espacio sin permiso. Laura, insistió, he sido un idiota. Lo sé. Pero no tienes por qué castigarme con algo tan drástico como apartarme de nuestro hogar. La casa, la finca, todo,
Es la historia de mi familia. Laura lo miró con una expresión que combinaba compasión y realidad. Era. Ya no. Javier abrió los ojos de par en par. ¿Qué quieres decir? Milagros cruzó los brazos. Quiere decir, pronunció ella, que la casa, la tierra, la herencia, las cuentas, la empresa, ya no están bajo tu nombre. Y no lo estuvieron desde hace años. Lo único que te mantenía relacionado a este lugar era Laura. Y tú decidiste dinamitar esa conexión. Javier retrocedió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. No, no puede ser posible. Yo soy el heredero. Yo soy el Bitfor mayor. Esta finca siempre estuvo destinada a mí. Milagros negó lentamente. La destinación cambió el día que tu abuelo vio hacia donde estabas llevando tu vida. No confiaba en tus prioridades. No confiaba en tus impulsos. Y desde luego, no confiaba en esa mujer que te acompañaba hoy. Javier se llevó una mano al pelo, desesperado. Esto no puede estar ocurriendo. Laura respiró hondo. Esta casa es mía, Javier, dijo finalmente, con la voz más firme que jamás había pronunciado. Legalmente. Completa. Desde hace 2 años. Javier dejó caer la mano. Su garganta trabajó en un intento inútil por formar palabras coherentes. ¿Y por qué no me lo dijiste?, preguntó al borde de un quiebre. Laura sostuvo su mirada. Porque no lo sabía. Porque confié. Porque creí que no necesitaba controlar el mundo para sentirme segura. Sus ojos brillaron, pero no por debilidad sino por claridad. Y tú te aprovechaste de esa confianza. Javier se pasó las manos por el rostro. Laura, yo no quería lastimarte. Yo solo estaba confundido. Estabas cómodo, lo corrigió ella. Cómodo creyendo que siempre serías tú quien llevaría las riendas. Cómodo pensando que yo jamás levantaría la voz. Cómodo sabiendo que nunca te enfrentaría. Sus siguientes palabras fueron un golpe directo. Pero hoy descubriste que no estás casado con una sombra. Javier tembló, literalmente. Por favor, no me eches de mi propia casa, imploró. No me condenes así. Laura dio un paso hacia él. No te estoy condenando, Javier. Solo estoy devolviéndote a la responsabilidad que dejaste de asumir. No eres tú quien decide esta noche. Ni tú quien dicta mi lugar. Ni tú quien tiene el control. Javier se derrumbó sobre sí mismo. ¿Y tú vas a hacerlo mejor sin mí? Laura respondió sin pestañear. Voy a hacerlo en paz. Y eso ya es mejor. Milagros colocó una mano firme en el hombro de su hijo. La casa de huéspedes está preparada, dijo suavemente, pero sin indulgencia. Descansa. Y mañana hablarás con calma. O escucharás. Pero esta noche se terminó tu derecho a levantar la voz aquí. Javier miró a Laura por última vez. Una mirada rota. Una mirada que entendía, demasiado tarde, que había perdido algo irreemplazable. Se dio la vuelta. Abrió la puerta. Y salió. Esta vez no hubo portazos. Ni gritos. Ni exigencias. Solo el sonido de un hombre enfrentando su propio vacío. Cuando la puerta se cerró, Laura exhaló lentamente. Su alma parecía más ligera. Milagros se acercó y le acarició la mejilla con ternura. Lo hiciste bien, susurró. No como la mujer que él quiso que fueras, sino como la mujer que siempre fuiste en realidad. Laura apoyó una mano sobre la carpeta de documentos. El símbolo escrito allí ya no le provocaba miedo. Le provocaba destino. Le provocaba renacer. Minutos después de la partida de Javier, la casa entera pareció respirar de una manera distinta. Como si los muros, viejos testigos de generaciones, se relajaran al sentir que la energía oscura que había impregnado la noche comenzaba a disiparse. Laura permaneció en la sala privada, sentada en silencio, con las manos apoyadas sobre la carpeta que contenía su propio destino. Era extraño. Toda la vida había sentido que debía adaptarse, reducirse, moldearse para encajar en el mundo de los demás. Pero ahora, por primera vez, la vida parecía ajustarse a ella. Parte 26. Milagros regresó con una copa de agua caliente con limón. No vino con instrucciones. No vino con autoridad.
Vino como una madre que acompaña. La dejó frente a Laura y se sentó a su lado sin decir una palabra al principio. Había algo en el silencio que resultaba protector, casi sagrado. ¿Estás bien?, preguntó finalmente con voz suave. Laura tomó la taza entre sus dedos. Sí, respondió despacio. Pero también, no. No sé cómo describirlo. Es como si una parte de mí estuviera llorando todavía y otra parte estuviera despertando por primera vez. Milagros asintió, como si entendiera cada capa de lo que acababa de escuchar. Eso es lo que ocurre cuando dejas atrás una versión tuya que ya no te sirve. Laura tragó saliva, sintiendo un leve temblor interno. No pensé que me pasaría esto en una sola noche, murmuró. Perder un matrimonio y ganar todo lo demás. No lo ganaste hoy, corrigió Milagros. Lo ganaste desde hace años. Pero hoy te diste cuenta. Laura cerró los ojos un momento, permitiendo que esas palabras se asentaran en su pecho. Milagros la observó con ternura. Quiero que entiendas algo, Laura. Esta casa siempre te ha querido. No hablo del edificio, dijo apoyando una mano sobre el respaldo del sillón, hablo del legado. De la energía que sostiene este lugar. Te aceptó desde la primera vez que entraste. Lo sentí. Ramiro lo sintió. Lo sintieron las paredes mismas. Laura dejó escapar una risa suave, incrédula pero agradecida. Nunca imaginé que alguien pudiera ver eso en mí. Porque nunca te viste como debías, dijo Milagros con delicadeza. Javier te enseñó a mirarte pequeña, pero no lo eras. Solo estabas encogida. Laura respiró hondo. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué se supone que haga con todo esto? ¿Con esta casa? ¿Con la empresa? ¿Con él? Milagros apoyó ambas manos sobre las suyas. Ahora vas a hacer algo que no has hecho en años, vas a elegir. No reaccionar. No sobrevivir. Elegir. Laura sintió un estremecimiento en el pecho. ¿Elegir qué? Tu vida, respondió Milagros. No la vida que Javier quiso imponerte. No la vida que tú misma creías merecer. La tuya. La verdadera. Hubo un silencio largo y profundamente emocional. Laura dejó caer la mirada hacia la documentación legal extendida sobre la mesa. Su nombre repetido en cada página ya no la intimidaba. La fortalecía. Milagros se levantó y rodeó la mesa, recogiendo algunos papeles con cuidado. Mañana tendrás que hablar con los abogados de la familia, dijo con tono práctico. Y también con el administrador general de la finca. Te explicarán todo, las cuentas, los terrenos, los contratos, las responsabilidades. No te inquietes. No estarás sola. Laura asintió. Gracias por estar conmigo esta noche. Milagros la miró con afecto sincero. No te estoy acompañando solo por deber. Te estoy acompañando porque te has ganado este lugar. Y porque, aunque no naciste con este apellido, eres la única en esta familia que entiende lo que significa sostener un hogar. Laura tragó saliva, emocionada. ¿Y Javier?, dijo finalmente. ¿Esperas que intente arreglar las cosas mañana? Milagros ladeó la cabeza con una serenidad sorprendente. Puede intentarlo, respondió. Pero tú no estás obligada a recibirlo de la forma que él desea. Ni de la forma en que siempre lo hiciste. Ahora la decisión es tuya. Por completo. Laura se quedó en silencio. Era una verdad sencilla. Y al mismo tiempo monumental. En ese instante, Ernesto volvió a aparecer discretamente en el umbral. Disculpe, señora, anunció. El resto de los invitados se ha retirado. La finca está tranquila. ¿Desea que el personal prepare el ala este para la noche? Milagros miró a Laura, dejándole la elección. Laura sostuvo la mirada unos segundos y luego respondió con calma absoluta. Sí, Ernesto. Que preparen el ala este. Quiero dormir allí esta noche. El mayordomo inclinó la cabeza. Enseguida, señora. Cuando se marchó, Milagros arrugó los ojos con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Elegiste el ala este, comentó. Es el área más tranquila de la finca. Ramiro la usaba cuando necesitaba claridad. Laura se puso de pie.
Creo que la necesito, dijo suavemente. Milagro sonrió. Entonces te vendrá bien. Esta noche has cerrado una puerta, Laura. Y mañana vas a abrir otra que te pertenece desde siempre. Laura levantó la vista hacia el techo alto, hacia la lámpara de cristal que arrojaba una luz suave, cálida, limpia. Por primera vez en mucho tiempo. No sintió miedo. Sintió propósito. Estoy lista, susurró. Y lo estaba. Más que nunca. El ala este de la finca estaba en silencio absoluto cuando Laura entró. Las paredes altas, el mármol pulido y las lámparas tenues parecían observarla con una calma antigua, como si siglos de historia la recibieran con respeto. El personal había dejado el fuego encendido en la chimenea, y el resplandor naranja envolvía todo el salón con una calidez inesperada. Laura respiró profundamente. Había pasado por una humillación pública. Había visto caer la máscara de un matrimonio entero. Había descubierto verdades que habían permanecido ocultas durante años. Y ahora, finalmente, estaba de pie en su propio hogar. Milagros permanecía junto a ella, silenciosa, dándole espacio pero sin abandonarla. Esta noche termina aquí, dijo la matriarca, con voz firme pero suave. Y mañana comienza la vida que siempre debiste tener. Laura asintió. No como quien acepta un consuelo, sino como quien reconoce una coronación. La puerta del salón se abrió ligeramente. Ernesto, siempre prudente, se inclinó. Señora Laura, el señor Javier ya se instaló en la casa de huéspedes. Pidió que le transmitiera que lamenta profundamente todo lo sucedido. Laura cerró los ojos un momento. No sintió odio. No sintió rencor. Sintió cierre. Gracias, Ernesto, respondió con calma. Que descanse.